Era el día de mi ejecución. Los pasos de un guardia del corredor de la muerte se escuchaban al caminar por el largo pasillo, deteniéndose justo enfrente a mi celda. Ramley. Su voz era más pesada que un cuchillo de 200 kilos sobre mi cuello. Levántese y dé un paso al frente. Miles de cosas se me pasaron por la cabeza. Gritar que todo el sistema estaba corrupto, que no era el culpable de los cargos de los cuales se me acusaban, que fui solo el testaferro de todos los crímenes de un multimillonario asqueroso, y muchas cosas más. Ya lo había hecho, cada uno de los 25 años que llevaba encerrado en estas 4 paredes. El guardia me miró al abrir la puerta de la celda y entrar. Era algo que siempre hacíamos. Ya conocía la rutina. Solo que esta vez no volvería. Puse las manos juntas al frente con los puños cerrados. Las esposas abrazaron mis muñecas como si fueran manos frías y huesudas. Espero hayas disfrutado tu último día en la tierra, dijo, y por un momento creí que sentía un poco de lástima por mí. Luego recordé que él era uno de los tantos testigos en mi contra. Hice los ojos a un lado por el asco que me causó aquel pensamiento pasajero. Salimos de la celda y él me escoltó a través del corredor, en una de las caminatas más cortas y largas de toda mi vida. Demasiado corta para darme más tiempo de vida, y tan larga que parecía una tortura a modo de burla de aquel que no podía evitar lo inevitable. Al final del corredor, una puerta me esperaba, la cual atravesamos, viendo así la habitación donde se llevaría a cabo mi ejecución. Tenía mi propio público para verme ir al otro lado. Mi pregunta era: ¿dónde estaban cuando necesité un público de mi lado para defenderme en la corte? Esos viejos y corruptos con trajes y joyas que decidían y se reían del destino de la vida de un hombre inocente. Ahí estaban ellos, hombres y mujeres sentados en sillas que formaban un pequeño pasillo, esperando a que subiera al escenario para darles mi mejor show. Lo cual hice. Subí los escalones de madera, dándole ahora una mirada a la camilla reclinada que me esperaba. Junto a ella, una enfermera aguardaba para darme la dosis letal. Y junto a esta, había otro hombre igualmente trajeado como aquellos en la tribuna. Pero él parecía diferente. Era como si no perteneciera a este lugar. Tal vez eran sus lentes negros o ese extraño semblante. El guardia que me escoltaba se detuvo a unos metros de la camilla, dejándome seguir solo hasta mi final. Me recosté sobre la dura y fría cama. Paso siguiente, el hombre de lentes empezó a atar mis extremidades, cuello, brazos y piernas. Mientras lo hacía, creí ver algo extraño en sus ojos. Detrás de aquellos lentes oscuros, era como si el sistema solar estuviese dentro de ellos. Podías haber pedido que te recorten el pelo antes de llegar aquí, mencionó, como si fuera una sugerencia. El pelo largo y la barba larga me gustaban. Si me iba a despedir del mundo, lo haría así, tan humildemente como fuera posible. Quizás con un aspecto más cercano al que se usa para retratar al Creador, obtendría algún tipo de retribución divina. ¿Quién sabe? Quizás alguien en la tribuna caiga al suelo de un infarto y eso sea lo último que vea. El hombre de lentes procedió a ponerse enfrente de mí, tapándome la vista al público. Metió la mano derecha en el bolsillo izquierdo de su camisa, sacando la hoja de un árbol. Abre la boca, él demandó, colocándola sobre mi lengua y volviendo a cerrar mi boca después.
El hombre se hizo a un lado, retirándose y poniéndose detrás de mí, fuera de mi vista. La enfermera se acercó para empezar a hacer su trabajo, colocando el suero en su lugar y vertiendo las sustancias en él. Ajustó el gotero y 10 segundos después empecé a sentir los efectos. Me estaba apagando. El sonido de la sala se iba y cada vez que parpadeaba, había menos gente en la habitación. Parece que al final fui tan poco importante para ellos como siempre. Solo lamento no estar ahí para el momento en que mi hermano se despidió del mundo. Ojalá lo hubiera visto una última vez. Lo siento mucho. El último parpadeo me dejó ver la habitación con una tribuna vacía. Entonces morí. Estoy muerto, ¿no es así? Entonces, ¿por qué siento que me estoy moviendo de un lado al otro? Era lo que me preguntaba a la vez que escuchaba el sonido de las olas y las gaviotas. El olor del agua era algo que jamás podría confundir. 25 años encerrado te daban el tiempo suficiente para aprender a apreciar los olores de la libertad. La tierra reseca por el sol, la tierra mezclada con agua por las lluvias y el olor de las hojas al caer en otoño. Mis ojos se abrieron despacio. Un azul inmenso me devolvió la mirada. Era el azul del cielo. Por fin despertaste. Esa voz se me hizo familiar. Miré a los lados sin moverme de mi lugar, dándome cuenta así de que me encontraba tirado en el suelo dentro de un pequeño bote, mirando hacia arriba. Me senté sobre mi trasero, reconociendo así al hombre de traje con lentes, aquel que había visto en mi ejecución. Él estaba sentado sobre la punta del bote justo enfrente de mí. ¿Tú también estás muerto?, pregunté confundido, a lo que éste solo soltó una carcajada. Un par de segundos después volvió a tomar compostura y dijo con seriedad: Ninguno de ustedes está muerto. Aclaró. ¿Ninguno?, repetí en forma de pregunta, a lo que éste señaló con el dedo detrás de mí, a la parte trasera del bote. Me giré en el lugar, viendo ahora a 4 personas más en el bote. Todos estaban tapados con mantas de pies a cabeza, mientras permanecían sentados en el suelo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es todo esto? ¿Quién eres tú?, pregunté. Pueden decirme Clay. Ustedes fueron seleccionados para cumplir una misión. Respondió. ¿Una misión? ¿Y qué te hace pensar que trabajaré para ti o para cualquier otra persona?, La recompensa, dijo con una sonrisa. Tuve algo de curiosidad. ¿Cuál se supone que es esa tal recompensa? libertad. Serán enviados a cualquier otro país del mundo a su elección, con una nueva identidad y vida. Respondió. Eso sonaba demasiado bueno como para ser verdad. ¿Cuál se supone que es la misión?, pregunté. Solo tienen que encontrar a alguien. Una vez que lo hagan... Sacó un pequeño botón redondo que cabía justo en la palma de su mano. Solo deben apretar este botón. Miré el botón en su mano con curiosidad. ¿Qué se supone que pasará cuando apriete ese botón? Un equipo de búsqueda irá por ustedes. Frunció el ceño e hizo silencio por un momento antes de volver a hablar. Pero si aprietan el botón y no han encontrado a esa persona... Señaló mi pierna. La vi y noté la extraña tobillera debajo de mi pantalón.
ese dispositivo liberará un veneno letal que acabará con ustedes en menos de 3 segundos. Sentí escalofríos siendo consciente ahora de que esto era una oportunidad a voluntad. Una oferta, aceptar y tal vez ser libre, o negarme y terminar lo que el suero no hizo en su momento. Prácticamente nuestras vidas estaban en sus manos. Con todo esto en mente, decidí ser más colaborativo y tomar la opción buena. ¿Cómo se supone que sabremos cuando estemos cerca de esa persona?, pregunté. Fácil. Él giró el botón mostrando un pequeño LED rojo en la parte trasera de este. Esta luz se encenderá. ¿Y por qué no van ustedes a buscarlo o buscarla? Dijo uno de los que estaban en el bote. El hombre de traje miró al alrededor despreocupado y bostezó. Digamos que él no es un fanático nuestro. Se dio la vuelta inclinándose hacia adelante, mirando más allá en el agua. Parecía estar prestando atención a algo. La curiosidad me ganó, así que me levanté y miré hacia el frente, más allá del bote en el agua. A lo lejos, una gran cortina de niebla espesa cubría todo hasta donde se podía ver. ¿A dónde nos estás llevando? Otro de los sujetos en el bote preguntó. El tipo de traje continuó mirando hacia la niebla y respondió. A donde se suponen que irían aquel día. Todos los que estábamos en el bote miramos al sujeto. Tranquilos, no es lo que creen. Aclaró el hombre de traje, ahora volteando de pie para mirarnos, a la vez que buscaba algo en el bolsillo de su chaqueta y empezaba a hablar. Tienen 12 días para encontrar a esa persona antes de que se activen las tobilleras. De todas formas, podrán notarlo antes de que suceda. Los dispositivos tienen 12 luces correspondientes a los días que les quedan. Van del color verde hasta llegar al rojo, indicando que el tiempo se acabó. Encontró lo que buscaba, sacando así la hoja de un árbol, muy parecida a la que me había dado en aquel momento. La levantó hacia arriba justo enfrente de él. No intenten escapar, no se los recomiendo. Fueron sus últimas palabras antes de desaparecer frente a nuestros ojos. Los 5 tripulantes en la barca mantuvimos el silencio mirándonos unos a otros. Fue entonces cuando me di cuenta de que ellos también eran convictos, debido a que llevaban el uniforme naranja carcelario correspondiente. Y mirando las mangas de mis brazos, noté que también lo llevaba puesto. Pasó un par de minutos antes de que uno de ellos diera un paso al frente, quedando justo en medio de todos. Bueno, creo que si vamos a estar juntos por 12 días, lo mejor sería conocernos, ¿verdad? Dijo un sujeto bajo con sobrepeso. El pequeño hombre con lentes se presentó como Darrell. El siguiente en presentarse fue Nolan, un hombre tan alto como pálido. Su cabeza calva y ojeras harían que cualquier persona se cruzara a la acera de enfrente al verlo pasar. El próximo fue Stuart, un tipo joven de entre 25 y 30 años. Parecía ser el típico mujeriego, cabello negro y ojos azules. El último de ellos fue Roy, un sujeto mayor con pelo corto y lentes. Debía tener aproximadamente 60 años. Mi nombre es Chris Ranley. Tengo 43 años. Fui el último en presentarse. Volviendo a mirar al frente, una vez lo hice. Oigan, no hay remos en esta cosa. ¿Cómo se supone que nos vamos a mover? Nolan mencionó. Sin embargo, el bote parecía seguir su curso por voluntad propia en dirección a la niebla, la cual al verla solo podíamos sentirnos abrumados. En mi caso, sentía algo de nervios. Entramos en la niebla que bloqueaba el sonido del mar dejado detrás de nosotros. Al principio, esta nos cegaba por su espesura, pero unos segundos después, cuando empezó a despejarse,
Lo que vieron nuestros ojos nos hizo recordar las palabras del sujeto trajeado, donde se supone que debía ir aquel día. Podíamos ver una orilla un poco más adelante. Sobre la tierra, en los árboles y el agua, miles de flores de tantos colores y variedades como fueran posibles adornaban el lugar. La misma agua era diferente desde que atravesamos la niebla, transparente y quieta, con peces golfis de colores diversos que hacían ver las aguas como un viaje psicodélico. ¿Qué es este lugar? Dijo Stuart asombrado. El bote se detuvo al chocar con la arena de la orilla. Nos bajamos sin dejar de mirar la belleza del lugar. La hierba era tan verde que le daría envidia a aquellos ricos que usan césped sintético. Este lugar es demasiado. ¿Hermoso? Roy dijo y Darrell lo interrumpió. Mirando sus pies, volví a recordar el por qué estábamos aquí. Digo que deberíamos movernos. Ni siquiera sabemos cuánto tiempo nos llevará a encontrar a esa persona. Dije. Clay no mencionó si era hombre o mujer. Roy dijo. Pero podemos saber quién es si la luz de nuestros botones se encienden. Aclaró Darrell. Nolan y Stuart se habían adelantado sin que nos diéramos cuenta, por lo cual fuimos tras ellos siguiéndoles y adentrándonos en un pastizal que estaba un poco más adelante. La hierba era aún más alta que nosotros. Oigan, ¿qué les sucede? Hay que permanecer juntos. Roy les gritó al alcanzarlos. Dijo que vio una mujer correr en esta dirección. Stuart, que iba detrás de Nolan, respondió. Una mujer. No sabíamos dónde estábamos, tampoco qué tipo de personas nos esperarían en un sitio como este. Debíamos ir con cuidado. Nolan se detuvo, lo que nos permitió alcanzarlo. Desapareció. Él dijo, pareciendo confundido. ¿Quién desapareció? Le pregunté. La mujer. La conversación fue interrumpida cuando escuchamos algo sobre nosotros, a lo cual miramos hacia arriba. La niebla cubría lentamente las alturas, apenas dejándonos ver 4 figuras de lo que solo podríamos describir como ángeles, surcando las alturas. Solo eran siluetas, pero esas siluetas a lo único que podíamos atribuirlas era a ángeles. Tenían alas y parecían poseer una forma humana. Sin embargo, el sentimiento que tuvimos al verlos fue miedo, haciéndonos poner de cuclillas. Sentí la mano de Roy sobre mi hombro, sacándome de mi estupor y haciéndome dejar de ver a los supuestos ángeles. Roy apuntó al frente, moviendo el pastizal para dejar a la vista un pequeño granero a lo lejos. Asentí entendiendo lo que quería transmitir. Nos movimos por las hierbas, ahora con una extraña aura de temor por aquellas cosas en el cielo. Al llegar al granero, entramos cerrando la puerta y cubriéndonos contra las paredes. Rápidamente me acerqué a la única ventana en él, mirando hacia afuera, al pastizal por el cual habíamos llegado. Pude notar el movimiento de la hierba, como si hubiera algo dentro de ella. Miré a los demás dentro de la cabaña, haciendo un recuento mental de cuántos éramos, y todos estábamos aquí. Lo que solo me hizo volver a mirar por la ventana, dándome cuenta de que probablemente había alguien con nosotros mientras estuvimos ahí afuera. Quizás los demás pudieron darse cuenta de mi desconcierto al mirarlos, ya que se acercaron hasta la ventana para ver qué ocurría afuera. Parece haber alguien allá afuera, Dijo Darrell en voz baja. Quizás sea la persona que tenemos que encontrar. Aclaró Stuart. Darrell sacó su botón dándole una mirada al LED detrás que todavía permanecía apagado. Luego corrió hacia la puerta gritando que tal vez debíamos estar cerca del objetivo. Antes de que pudiera decir algo, Darrell estaba afuera, en camino a la otra persona desconocida en el pastizal.
Una vez estuvo afuera, solo podíamos ver la hierba moverse. Seguimos el movimiento de la hierba provocado por Darrell, que se acercaba al otro movimiento que desde hace un rato se mantenía en el mismo lugar, solo agitando el verde lo suficiente como para ser notado. Los movimientos de Darrell se hicieron más lentos hasta detenerse justo enfrente al otro. Luego de eso, no hubieron más movimientos. Esperamos expectantes mirando desde la ventana. Sin embargo, el tiempo pasaba y no ocurría nada más. ¿Y si alguno de nosotros va a comprobar que todo está bien? Stuart preguntó. Su cara reflejaba la preocupación que todos guardábamos en silencio, a la vez que intentaba ocultar el temor de la incertidumbre que yo también compartía con él. Escúchame, niño bonito. De estas 4 paredes a ese lugar hay menos de 15 metros. ¿Por qué crees que no ha vuelto Darrell? Roy aclaró fuertemente. No lo sé. Hay alguien afuera. Respondió Nolan interrumpiendo a Stuart. Exacto, Nolan. En el mejor de los casos alguien. En el peor, algo. Esa aclaración me dejó un mal sentir, pero yo también había pensado lo mismo. Algo que se volvía una idea no tan loca al recordar las figuras angelicales surcando los cielos. Propongo que nos quedemos aquí hasta que de alguna forma comprobemos que sea seguro salir. La idea no estaba mal, por lo cual lo hablamos hasta quedar de acuerdo en que vigilaríamos la hierba. Y cuando comprobáramos que el peligro se había ido, saldríamos afuera para continuar la búsqueda. Para llevar a cabo el plan, nos turnaríamos para vigilar, siendo Roy el encargado de montar la primera guardia. No teníamos forma de cuantificar el tiempo, así que solo esperábamos a estar cansado y que el siguiente tomara el turno. Así llegó el turno de Nolan, luego el de Stuart. Ninguno logró ver nada extraño. Es tu turno, Chris. Mencionó Stuart anunciando que su turno había terminado. Me levanté de la esquina en donde había estado sentado esperando y me dirigí a la ventana a la vez que Stuart venía en mi dirección para tomar mi esquina y descansar un poco. Sin embargo, cuando me asomé por la ventana para mirar afuera, el pastizal no estaba. La hierba apenas debía tener 12 centímetros sobre la tierra. Tal vez la expresión en mi cara fue lo que hizo que los demás se preocuparan, ya que antes de que yo los llamara, todos estaban a mi lado mirando el nuevo panorama. Era algo de locos. Sobre la hierba se podían ver flores de colores y más mariposas de las que podría contar revoloteando por todo el lugar. A lo lejos se podían ver árboles con tantas hojas como flores sobre sus ramas, pero ni un solo rastro o indicio de Darrell. Nolan apuntó afuera hacia un lado de los árboles. Parecía estar mirando algo. Hay algo ahí, dijo, y definitivamente todos vimos algo moviéndose a la vez que se alejaba de la vista. Si nos vamos a mover de este sitio, es mejor hacerlo antes de que se oculte el sol, dije mirando al cielo. Quizás nos quedaban 2 horas de luz natural. Estoy de acuerdo, mencionó Roy alejándose de la ventana y moviéndose hacia un rastrillo que estaba colocado en una esquina del granero junto con otras herramientas de trabajo campestre. Roy tomó el rastrillo entre sus manos antes de volver a hablar. Si vamos a salir, es mejor que seamos precavidos. Los demás seguimos su ejemplo, tomando algo con que defendernos para luego salir del granero. Fuimos hasta el lugar en donde habíamos visto algo, pero no encontramos nada. Sin embargo, al mirar más adelante, a lo lejos, se podía ver otro pequeño edificio apartado de todo. Antes de llegar a este, debíamos atravesar un pequeño cultivo de extraños girasoles rojos. Puede que ahí esté quien buscamos, mencionó Stuart, a lo que Roy le dio una mirada y asintió. Estuviera o no ahí, tendríamos que entrar para averiguarlo.
Avanzamos adentrándonos en el extraño sembrarío de girasoles rojos. No pude evitar mirar las rarezas de estas plantas. Tenían espinas como las rosas, aunque estas eran un poco más grandes, y el olor que desprendían era aún más dulce que cualquier cosa que hubiera podido oler antes. Pero a pesar de eso, tenía un mal presentimiento. Sean cautelosos y no las toquen. No sabemos qué son. Roy mencionó. Llegamos al edificio, el cual parecía ser un laboratorio, lo que se confirmó cuando entramos en él. No tuvimos que forzar ninguna de las entradas, todas las puertas y ventanas de este lugar se encontraban abiertas. Inspeccionamos las instalaciones en busca de alguna persona en el área, lo cual nos llevó lo que restaba del día. Y al llegar la noche decidimos que el laboratorio sería el mejor lugar para descansar. Stuart todavía tenía esperanzas de encontrar a Darrell. Quizás intentó escapar y se perdió mientras huía. Dijo sentado en el suelo contra la pared frente al fuego que había hecho Nolan a partir de la basura que encontramos aquí. No lo creo. Darrell no se veía como alguien valiente. Más bien parecía ser del tipo de personas que esperan a que los otros den el primer paso. Nolan agregó. Oigan, ¿dónde está Roy? Pregunté. Está en la habitación de al lado. Nolan respondió. ¿Hablas de la oficina? Sí, se quedó mirando los papeles que estaban ahí. Habíamos encontrado una oficina cuando buscábamos en la tarde. Lo único que encontramos en ella fueron montones y montones de papeles en un idioma extranjero. Me atrevería a decir que era algo nórdico o celta. ¿Está todo bien por aquí? Preguntó Roy al entrar al baño, el cual fue el lugar que elegimos como punto de descanso. Stuart, que ahora se encontraba mirando por la ventana del baño, arqueó una ceja y preguntó. Los girasoles apuntan sus flores hacia el sol, ¿no es así? Nolan respondió antes de que yo pudiese hacerlo. Creo que por algo se llamaba girasoles. Había algo de ironía en su tono de voz. Tuve curiosidad, así que me acerqué a Stuart para mirar por la ventana. Él apuntó su dedo sutilmente al campo de girasoles rojos. ¿Eso te parece normal? Preguntó. Los girasoles apuntaban a la luna. Grandes luciérnagas de color azul rodeaban todo el área, iluminándolos y dándoles a estos un color púrpura brillante. No sé qué decirte. Todo lo que hay aquí es extraño y desconocido, dije. Tienes razón. Lo mejor es que no se acerquen a la fauna de este sitio. Roy mencionó. Me moví de la ventana para acomodarme en el suelo y tratar de dormir un poco, cuando escuché a Stuart gritar. ¡Darrell! Todos volteamos en su dirección. Él miraba por la ventana fijamente a algo afuera. Fui el primero en llegar a él. Miré hacia afuera y creí haber visto el rostro de Darrell desaparecer entre los árboles que bordeaban el bosque. Nolan y Roy checaron después, pero no pudieron ver nada. ¡Hay que buscarlo! Stuart dijo. No creo que deban andar por ahí de noche buscando a alguien que creyeron haber visto. Roy mencionó. ¿Y si realmente fuera él? Dije. Roy simplemente volvió a su sitio en el suelo, acomodándose para descansar. Nolan se mostró indiferente a nosotros y la conversación, volviendo a su lugar junto al fuego. Chris, tú me vas a ayudar a encontrarlo, ¿verdad? Stuart preguntó. Tenía mis dudas sobre salir ahí afuera. Él es uno de nosotros. Sabía que podía ser peligroso, pero no creía que fuera lo correcto dejar a Darrell allá afuera a su suerte. Así que asentí respondiendo afirmativamente a Stuart. Recogimos las herramientas que habíamos tomado como armas y salimos afuera dirigiéndonos al lugar donde creímos haber visto a Darrell. Stuart fue el primero en cruzar la línea de árboles al bosque, seguido por mí. La amplia vegetación era increíble. Si dejabas de mirar el lugar por el cual habías venido,
podrías perderte fácilmente. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el momento en que ambos empezamos a correr. Yo siguiendo a Stuart y Stuart siguiendo a alguien que yo no pude ver. Mientras lo seguía, tropecé con algo cayendo sobre la tierra y rodando hasta golpear un árbol. Al mirar al frente, vi a un par de metros de donde estaba los pies de Stuart. Mi vista solo llegaba hasta sus rodillas. Me encontraba aturdido por el golpe, pero podía notar a alguien más con él. Y por la ropa que llevaba, solo podía ser él, Darrell. Por alguna razón los vi irse dejándome de lado. Era como si no me hubiesen visto. Un poco después pude ponerme de pie, aunque todavía me dolía la cabeza. «Stuart, Darrell», grité por lo bajo, moviéndome de ese lugar buscándolos, a la vez que trataba de encontrar un camino de regreso al laboratorio. Estuve perdido por un buen rato, hasta que logré salir del bosque, ahora encontrándome justo en medio del borde del bosque y la plantación de girasoles rojos. Me puse sobre las puntas de mis pies, levantando la cabeza y así consiguiendo mirar el alrededor antes de continuar. Necesitaba ver el camino para tener una noción de hacia dónde estaba yendo. Apenas pude ver las paredes del laboratorio, pero no estaba lejos. Solo debía moverme en esa dirección. Avancé evitando tocar los girasoles, volviendo a sentir ese aroma dulce y empalagoso, el cual ahora era tan fuerte que daba asco, haciéndome la pregunta de por qué ese comportamiento impulsivo de Stuart, a la vez que volví a tropezar. Esta vez intenté frenar la caída por reflejo, agarrándome en pleno acto de uno de los girasoles, clavándome sus espinas al momento para luego quebrarse. Después de caer me senté en el suelo, mirando mi mano herida. La sangre salía de ella, a la vez que sentía un ardor increíble. Miré detrás, notando lo que había provocado mi caída, encontrando lo que parecía ser una mano humana enterrada en la tierra. Paso siguiente, el girasol que se había quebrado volvió a su posición antinaturalmente, pareciendo haberse recuperado. Luego, la mano enterrada comenzó a moverse junto con la tierra a su alrededor, saliendo de esta una persona uniformada. Sus ojos blancos me indicaban que estaba muerto. ¿Pero por qué se estaba moviendo? ¿Y por qué venía hacia mí? Me levanté retomando el camino al laboratorio, a la vez que corría. Volví a golpear los pies, casi cayendo de nuevo. Di una mirada rápida al objeto, notando así una cabeza que sobresalía de la tierra, la cual empezaba a moverse, saliendo así otra persona uniformada. Continué la huida sin detenerme, ahora siendo demasiado consciente de los cuerpos que sobresalían de la tierra por todo el lugar. Atravesé el campo de girasoles chocando con una de las luciérnagas azules que había visto con Stuart antes de salir. Sentí un hervor en el hombro con el cual había chocado el insecto, dándole una mirada solo para ver cómo toda la manga del uniforme estaba corroída y la piel se empezaba a enrojecer, como si me hubiese caído agua hirviendo. A pesar de eso y del dolor y el ardor, este no era el momento para detenerme a gritar. Entré en el laboratorio y cerré las puertas de la entrada con butacas y cualquier otra cosa que hubiera en el camino, y corrí hasta el baño. ¡Despierten!, grité. Roy y Nolan se encontraban dormidos en el suelo. Ambos despertaron sobresaltados. ¿Qué pasa?, preguntó Nolan desorbitado. ¡Vienen por nosotros!, casi grité. Roy frunció el ceño. Lo hicieron, ¿verdad? Él dijo de forma acusatoria. Fueron detrás de ese maldito pedófilo de mierda. Les dije, ya les advertí. La voz de Roy fue callada por los golpes que se escucharon en la pared, los cuales sonaban por cada rincón del laboratorio. Corrí a la ventana, viendo cómo el edificio era rodeado por docenas de cadáveres,
¡Hay un tejado! Mencionó Nolan. No era la mejor idea, pero al ritmo que iban las cosas, terminarían entrando y acorralándonos. Nolan nos dirigió hasta el tejado. Subimos y cerramos las puertas. Ahora podíamos ver mejor lo que ocurría afuera. Eran demasiados. Lo más extraño es que todos llevaban esos uniformes de fuerzas especiales, aunque no parecían ser ninguna conocida. Había algo más, raíces que salían desde sus ropas dirigiéndose al suelo en dirección al campo de girasoles, solo haciéndome concluir que debía haber una conexión entre esas plantas y los cadáveres andantes. Muy bien. Lo que haremos será esperar a que entren por algún lado. En ese momento bajaremos las paredes. No estamos tan alto, así que no habrá problema si nos caemos. Argumentó Roy exponiendo su idea. Aunque temía el poder romperme un hueso, prefería eso a que me atraparan esos cadáveres. Esperamos el momento, y cuando la puerta de entrada cedió por la fuerza ejercida contra ella, y los cadáveres se movilizaron a la entrada, aprovechamos la brecha creada en la parte trasera del edificio para bajar escalando las paredes. Una vez abajo, corrimos internándonos en el bosque detrás del laboratorio. En cierto punto, perdí a Nolan y Roy de vista, a la vez que dejaba de sentir el suelo bajo mis pies y caí por algún agujero. Rodé al tocar las paredes de lo que parecía ser un túnel subterráneo, y cuando por fin me detuve, la cabeza me daba vueltas. Fue entonces cuando la escuché. Por favor, no te muevas. Todo estará bien, solo quédate tranquilo. Una mujer. Era la voz de una mujer. No podía moverme aunque quisiera. Sentí una mano cálida tocar mi cabeza. Déjame ver qué te han hecho, dijo, y luego desaparecí. No solo yo, sino todo lo que había. Y volví a aparecer dentro de algún lugar desconocido. Estaba de pie en un corredor demasiado claro para mi gusto. A mis lados, habitaciones con puertas rojas me rodeaban. En estas habían escritas extrañas palabras y números. No te muevas. Escuché decir a alguien detrás de mí, por lo cual me di la vuelta, viendo así a dos personas con el mismo uniforme que aquellos cadáveres en el campo de girasoles. ¿Ellos me sostenían de ambos brazos? Me estaba viendo a mí mismo. Yo forcejeaba y era llevado a algún lado. De un momento a otro sentí que me sostenían. Había cambiado el punto de vista, ahora viviendo todo en carne propia, sintiendo entonces el agarre en mis brazos. Podía ver lo que pasaba, pero no podía mover mi cuerpo a voluntad. Se supone que debía estar muerto. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren hacer conmigo? Esas palabras salieron de mi boca, pero no recuerdo haberlas dicho. Los hombres uniformados me llevaron hasta una puerta muy parecida a las otras, con la diferencia del número en ella. 0. Uno de ellos la abrió y el otro me empujó hacia adentro. Caí en el suelo escuchando cómo la puerta era cerrada detrás de mí. ¿Otra vez? Escuché una extraña voz que salía desde todas partes. Me levanté asustado, mirando detalladamente la habitación bañada por luz púrpura y recubierta por azulejos. ¿Quién está ahí?, pregunté. Al final de la habitación vi algo, una masa oscura que empezaba a moverse. Un ojo gigante apareció en medio de aquella masa para luego volver a escuchar esa voz. Así que Chris Ramley, dijo la voz. De repente, miles de ojos aparecieron juntos con aquel gran ojo que había aparecido de la masa amorfa.
Una sonrisa se escuchó. Me gustaba más tu otra forma, pero por lo que veo supongo que es inevitable que te veas así. No entendía nada de lo que hablaba esa cosa. Me imagino que estás aquí por algo importante, pero primero haré mi trabajo. Uno de los ojos de la masa amorfa cambió de lugar con el gran ojo del centro. Me sentí indefenso mientras aquellos ojos me miraban. Esta cosa me comería, acabaría conmigo o desaparecería de la existencia. Eran los pensamientos de mi yo de entonces. Vaya, ahora entiendo por qué estás aquí, niña. Guardó silencio por un momento y continuó. Pobre hombre, tanto él como los otros 3 prisioneros la van a pasar muy mal. Sin embargo, te necesitan. Esa cosa volvió a reír. Este será un favor que te saldrá muy caro, dijo casi riendo. Chris, eres un pobre hombre que mal te ha tratado la vida. Por lo menos esto te ayudará a sobrepasar toda esa racha de mala suerte. Uno de sus ojos me bañó con una luz extraña. Bueno, tengo que borrar tu memoria ahora que comprobé que eres adecuado para la misión. Otro ojo se posicionó en el centro de la cosa. Mientras lo miraba, veía cómo su iris se deformaba en un remolino, haciéndome perder la conciencia. Solo llegué a escuchar unas últimas palabras de aquella cosa. Estás en deuda conmigo. Recuérdaselo a Connor. Mi yo de entonces perdió la conciencia. Mi visión volvía, dándome cuenta de que volvía a estar en la cueva. Esta estaba iluminada en su totalidad. Una figura femenina curvilínea se alejaba caminando de mi lugar. Sin embargo, algo en ella era demasiado anormal. Su cuerpo brillaba en una amalgama de tonos azules y blancos con algunos detalles púrpuras. Antes de que pudiese verla bien o tan siquiera decir algo, ella desapareció. Solo entonces pude moverme, levantándome así del suelo. Caminé al final de la cueva, deteniéndome en la entrada de esta. Había agua cubriendo toda la salida. Sin embargo, esta no obedecía a las leyes de la física, manteniéndose flotando sobre la entrada. Volví atrás solo para darme cuenta de que aquel agujero por el cual había llegado hasta aquí ya no estaba, dejándome como única alternativa salir atravesando el agua. Me acerqué al agua y entré en ella. Luego nadé hacia arriba hasta salir en un pequeño lago alimentado por una cascada. Este estaba rodeado por árboles frutales, cada uno tan frondoso como fuera posible. Me dirigí hasta la orilla saliendo del agua, sentándome sobre la tierra y mirando al lago. Noté que extrañamente no estaba mojado a pesar de haber salido del agua. Y al revisar mi ropa y mirar la tobillera en mi pierna, me enteré de que 5 de las 12 luces estaban encendidas. No comprendía cómo podía ser posible. Apenas habíamos estado en esta isla un día completo. Había algo más. Sentía algo diferente en mí. Sentimiento que se hacía más fuerte al recordar mi hombro y mi mano herida. Al revisarme, encontré mis heridas sanadas. Bueno, más bien, no parecía que habían heridas en primer lugar. Mis ojos se fijaron en la cima de la cascada. Esta estaba cubierta por una niebla aún más densa.
Tenía el presentimiento de que debía continuar en esa misma dirección. Así que me levanté del suelo, caminé y rodeé el lago hasta encontrar la forma de llegar a la cima de la cascada. La visibilidad del camino desde ese punto en adelante era mucho menos clara, pero aún así todavía podía verlo suficientemente bien. Continué avanzando en línea recta, siguiendo el camino del lago que formaba la cascada, hasta que este mismo terminó anormalmente de la nada, como si el agua que fluía a través de él solo apareciera por arte de magia. Esto mismo me hizo fijarme aún más en el camino que seguía adelante. Alcancé a ver lo que parecía ser un nuevo edificio, muy parecido al anterior laboratorio, solo que este estaba rodeado en su mayoría por maleza y árboles. Avancé hasta llegar a él, entrando en silencio y corroborando lo antes pensado. Era un laboratorio. Pero ¿por qué tantos laboratorios? Y más en un lugar como este. ¿Qué se supone que hacían en este sitio? ¿Qué se supone que hacían en este sitio? Caminé despacio, guardando silencio a la vez que inspeccionaba si el lugar era seguro, deteniéndome al llegar al baño, encontrando tanto a Nolan como a Roy dormidos en el suelo. Estuve a punto de despertarlos cuando vi los papeles que sobresalían desde debajo de Roy. Por aquellas letras en ellos me parecían conocidos, así que con mucho cuidado los recogí y volví atrás, quedando fuera del baño y del rango de visión de ambos. Miré los papeles recordando exactamente el lugar en donde los había visto. Había sido en aquella oficina, pero por alguna extraña razón, ahora parecía poder entender lo que decían. Notas: Laboratorio de Investigación y Avance, Base 3. Los documentos de la Base 3 fueron recuperados en su mayoría, sin embargo muchos del equipo de control fueron perdidos en el acto. Se cree que pueden haber más anomalías en la isla además de 1001, 1111 y 1010. Es improbable pensar que todas las anomalías en la antigua rama fallecieran en el incidente. Por otro lado, el laboratorio Base 1 es imposible de recuperar. Ninguno de los escuadrones enviados a la zona ha vuelto, y las comunicaciones con dichos escuadrones son imposibles. Sospechamos de alguna interferencia por la causa de un campo electromagnético o algún tipo de radiación emitida en el aire con estas particularidades. Por último, se han reportado varios avistamientos de una anomalía con características femeninas. Hasta el momento no se sabe cuáles son sus particularidades, solo podemos decir que no es el objetivo, sin embargo, se sospecha que tiene algo que ver con él. ¿Anomalías? Deben referirse a las mismas cosas que nos han estado atacando en este lugar. Leí el otro papel. Notas: Laboratorio de Investigación y Avance, Base 2. No se han reportado avistamientos del objetivo. Hasta el momento el avance a través de la niebla es imposible. Alguna anomalía continúa acabando con los escuadrones de control. Los reportes hechos apuntan a que la anomalía conocida como 1110 se ha movilizado extendiendo sus raíces. Todos en la base están atentos debido al peligro de la particularidad de esta anomalía de tipo planta, la cual es el uso de ampollas que crecen en sus raíces, las cuales utiliza para adormecer a sus víctimas, soltando un somnífero potente en el aire al momento en que 1110 detecta a alguien dentro de su rango de visión. Una vez hecho esto, avanzará hasta su objetivo para cubrirlo con sus raíces y luego alimentarse de él. Por otro lado, el bosque ha crecido tan rápido como las unidades de control desaparecen. A este paso, Pandora perderá el terreno, perdiendo esta rama por completo. Al terminar de leer, dos cosas se me vinieron a la cabeza. Aquella mujer extraña y la palabra somnífero mencionada en el papel. Solo entonces empecé a notar todas las raíces que habían dentro del laboratorio.
Todas tenían esas extrañas ampollas redondas de color anaranjado oscuro. Volví a mirar dentro del baño. Alrededor de Nolan y Roy habían varias ampollas abiertas y algunas raíces empezaban a acercarse a ellos. No sabía si había tenido suerte al no terminar como ellos, pero sabía que no podía dejarlos ahí. Puse los papeles en la parte trasera del pantalón de Roy, de donde supuse que se habían deslizado hasta quedar en el suelo. Luego lo tomé de ambos brazos y con sumo cuidado lo arrastré hacia afuera del laboratorio. Después hice lo mismo con Nolan. Una vez afuera, intenté despertarlos, teniendo éxito solamente con Nolan. ¿Qué sucedió? Él preguntó al abrir los ojos. Le expliqué lo que sabía de las plantas ahí adentro. Sin embargo, no le dije nada sobre los papeles que llevaba Roy consigo. Él me agradeció por haberlo sacado de ese lugar, ofreciéndose a llevar cargado a Roy. Cuando estuvimos listos, volvimos a movernos en la misma dirección a la que me estaba dirigiendo antes de encontrarlos a ellos. La niebla se había vuelto aún más espesa que antes, apenas pudiendo ver ahora a pocos pasos de nosotros, lo que me hacía estar atento, mirando cada hierba y hoja que pisaba, teniendo pensamientos recurrentes sobre Darrell y Stuart. Lo que les había sucedido era todo un misterio. ¿Por qué hay tantos árboles uno al lado del otro en este lugar? Nolan mencionó cuando empezamos a entrar en la parte boscosa del camino. En verdad, era anormal la cantidad de grandes árboles que habían unos junto al otro. Pero ese no era el problema, sino lo que descubrimos cuando vimos más de cerca uno de ellos. En el centro de este había un rostro humano con los ojos y la boca abierta. Parecía ser parte del árbol, o más bien, el árbol parecía ser parte de él. Empezamos a notar esas caras en todos los demás árboles, teniendo el presentimiento de que algo muy malo había ocurrido aquí. Apuramos el paso, llegando así a otro laboratorio. Entramos en él y nos dirigimos a la oficina principal, dejando a Roy descansar sobre el suelo. Y solo unos segundos después despertó. Pude darme cuenta de que lo primero que hizo al abrir los ojos fue revisar si aquellos papeles estaban en su ropa. Había hecho bien en devolverlos a su lugar. Algo me llamaba la atención de este sujeto y descubriría qué era. ¿Te encuentras bien? ¿Te tardaste mucho en despertar? Nolan preguntó. Este asintió notándose un poco desconcertado. ¿Dónde estamos?, preguntó. Llegamos a otro laboratorio. Le conté a Roy exactamente lo mismo que a Nolan al despertar. Estaba sorprendido, pero aún más que eso, intrigado. Podía verlo en sus ojos. Era como si se preguntara cómo sabía que las ampollas eran las causantes del problema. ¿Escuchan eso? Nolan preguntó acercándose a la ventana. Había un extraño sonido viniendo de afuera, y aunque miramos por la ventana, no pudimos encontrar la fuente de este. Aquel sonido era desconocido. Aún más que eso, escalofriante. Se escuchaba como la mezcla de un cántico religioso y un lamento doloroso. Aunque estaba oscureciendo, pude ver el viento mover las ramas de los árboles cual director de orquesta, haciéndome pensar en algún tipo de conexión entre ambos y el sonido. Por el rabillo del ojo, vi movimiento en los cajones y gabinetes de la oficina. Disimuladamente observé lo que ocurría. Se trataba de Roy, quien estaba rebuscando fuera de nuestra vista, o eso creía él. Volví la mirada a la ventana cuando escuché un nuevo sonido. Sonaba como un aleteo de alas muy grandes. La imagen de aquel momento en el pastizal volvió. Los ángeles.
La oscuridad y la niebla los ocultaban entre los árboles agónicos, pero sus siluetas eran notables y destacaban entre los árboles. Sus ojos brillaban de un amarillo intenso que podían hacer estremecer al más valiente. Me puse de rodillas tomando a Nolan del cuello de su uniforme, haciéndole callar cuando creí que uno de ellos miró en nuestra dirección. Para mi sorpresa, al mirar a Roy al otro lado de la oficina, este ya se encontraba de rodillas, como si hubiésemos estado coordinados. Nos arrinconamos en la esquina más alejada del rango de visión de la ventana. Tuvimos una leve conversación entre susurros, en la que acordamos guardar silencio y esperar a que se fueran. Sin embargo, al pasar el tiempo, había cada vez más de ellos, dejándonos con la duda de si esperar a que nos encontraran e hicieran lo que sea que fueran a hacernos, o salir y avanzar. La decisión fue tomada después de mirar las luces en nuestras tobilleras. 9 luces. Estuve en lo correcto aquella vez al pensar que el tiempo pasaba de forma diferente en este lugar. Tanto Nolan como Roy también lo habían notado antes de nuestro reencuentro, cosa que solo nos hizo concordar que debíamos buscar la forma de seguir avanzando. Dando un vistazo más afuera, me percaté de que aunque esas cosas seguían ahí, no podía ver aquellos ojos brillantes. Nolan argumentó que tal vez podrían estar dormidos, y si ese era el caso, entonces podríamos salir. Solo debíamos guardar silencio. Eso fue exactamente lo que hicimos, moviéndonos a la salida del laboratorio y volviendo al bosque. El campo visual afuera era casi nulo, y el sonido de los lamentos cánticos, junto con los extraños ruidos emitidos por esas cosas voladoras, nos ponían los pelos de punta mientras avanzábamos a hurtadillas por el bosque. No podía dejar de ver las copas de los árboles. La tensión por el miedo a esos ángeles era palpable. Con cada paso que avanzaba, sentía que pisaba cristales en lugar de tierra. No fue sino hasta que el viento cesó que todo cambió a peor. Aquel ruido extraño se detuvo, y luego el sonido emitido por los ángeles también. Lo siguiente que ocurrió fue ver cómo el brillo de cientos de ojos amarillos aparecían sobre nuestras cabezas, quedando todo en un completo silencio, el cual fue interrumpido por el sonido de alguien corriendo. Lo mismo que ocasionó que aquellos ángeles empezaran a moverse. Solo me di cuenta de quién había hecho aquel ruido cuando empecé a correr detrás de él. Roy. Él empezó a huir en cuanto el ambiente cambió. Nolan corría a mi lado. Si no fuera por el leve campo de visión, habríamos estado corriendo a ciegas. En la dirección en la que íbamos, la niebla se hacía cada vez más y más densa. En cierto momento sentía el aleteo de algo detrás de nosotros. Segundos después, los sonidos de Nolan desaparecieron. No podía ver a ninguno de los dos. Sin embargo, continué corriendo. La niebla se había vuelto tan densa que ni siquiera podía ver el suelo, y cuando sentí que ya no me estaban siguiendo, me detuve. Temí estar equivocado, pero temía más a la nada misma desconocida en la que estaba. No había nada más que una suave brisa que me empujaba desde los pies hacia adelante, como si estuviera guiándome. Avancé con el viento sin saber tan siquiera hacia dónde iba, a la vez que escuchaba una voz muy por debajo. Tienen que extraerme, esto es un caso perdido. Mientras más caminaba, más reconocía la voz de Roy. ¿Me escuchan? Definitivamente era él. Si sigo aquí, terminaré convirtiéndome en un fenómeno como... Dejó de hablar cuando pudimos vernos. ¿Con quién estás hablando?
Pregunté, a lo que Roy dio un paso atrás desapareciendo en la niebla. Ya no me quedaban dudas, este tipo ocultaba demasiado. Giré en mi lugar buscando a la vez que miraba en todas direcciones. ¿Por qué dijiste que Darrell era un pedófilo? Dije aún sin poder verlo. Solo lo dije porque así parecía ser. No me digas que tú no sentías lo mismo. Él respondió, sin embargo, esa no era una acusación que cualquiera diría así nada más. Por el sonido de su voz deduje que no estaba lejos. Solo una pregunta más. ¿Qué haces con los documentos que sacaste de los laboratorios? Esperé la respuesta. Sin embargo, lo que recibí fue un golpe en la cabeza que me sacó de balance cayendo al piso. Roy puso su pie sobre mi cuello, mientras sostenía una rama entre sus manos, la cual apuntaba a mi cabeza. Tienes dos opciones. Aprietas el botón o te rompo el cuello. ¿Por qué necesitaba que yo lo hiciera? Se supone que él también tiene uno. Él podría hacerlo sin problemas. Solo podía pensar que algo malo le pasaría a quien lo accionara. ¡Hazlo! ¡Date prisa! Exclamó, apretando mi garganta aún más con su pie. De acuerdo, lo haré. Solo responde una pregunta. ¿Qué se supone que está pasando aquí? Dije. Roy hizo la vista a un lado antes de responder. Esas tobilleras no miden el tiempo, sino el nivel de radiación de la persona. Espera, ¿todo este tiempo hemos estado expuestos a radiación? Exacto. Y toda generada por la misma persona que estamos buscando. No necesitaba preguntarle cómo sabía todo eso. Era obvio que él trabajaba con el hombre trajeado que nos trajo aquí. Ahora, aprieta el botón antes de que acabe contigo. Esa insistencia en que lo hiciera no era una buena señal, lo que solo me hacía temer aún más el hacerlo. Sin embargo, el hecho de no hacerlo significaría que Roy acabaría conmigo, ya sea rompiéndome el cuello o la cabeza. Así que sin más alternativas, accedí. Saqué el botón, notando que extrañamente la hierba que antes no podía ver bajo mis pies, ahora casi cubría mi brazo. Le mostré mi mano a Roy. Al ver el botón asintió para que lo accionara, y estuve a punto de apretar el botón, cuando sucedió algo. Los que parecían ser Darrell y Stuart tomaron a Roy por detrás, retirando así su pie de mí, a la vez que comenzaba a hundirse lentamente en la tierra. ¡Suéltenme, malditos fenómenos!, gritó e intentó zafarse del agarre de ambos. En un principio había creído que eran Darrell y Stuart, pero al ver más detalladamente, supe que no. En realidad se trataba de una masa de hierba que había tomado la forma de ambos y utilizaba sus uniformes. Entre resignación y odio, Roy me lanzó una mirada haciéndose la misma pregunta que yo. ¿Por qué no me estaban atacando? Fue él, ¿no es así? Dijo. ¿Quién? El de los ojos. Zero hizo algo contigo, ¿verdad? Recordé lo que ocurrió en la cueva y esos extraños sueños en los que había visto algo como lo que describía Roy. Él movió sus manos hacia sus pantalones, sacando un transmisor tan pequeño que cabría en su boca y a su vez dejando caer todos los papeles que llevaba guardados con él. Apretó algún botón en el pequeño aparato y habló. Roy Dyers a Pandora. Zero está actuando por su cuenta, dijo con el transmisor cerca de su boca. Lo último que quedaba por hundirse de Roy era su cabeza. Sin embargo, no desaprovechó sus últimos segundos para maldecirme. Todos ustedes van a morir. El día del Ragnarok, todos se van a pudrir en el infierno. Y después de haber despotricado, él desapareció bajo la tierra. Tomé los papeles que había dejado. De entre ellos solo había uno que todavía no había leído.
Notas, Laboratorio de Investigación y Avance. Base 1. Desde que nos establecimos en la isla hemos comenzado a sufrir cambios. Creemos que tienen que ver con la niebla que se está esparciendo con el paso de los días. Esta teoría fue refutada luego de ver un grupo de aves que cruzó el umbral de la niebla. 3 días más tarde salieron de ahí convertidas en una especie de pajarracos humanoides. El escuadrón de control que enviamos a la niebla no ha vuelto todavía. Además, algo extraño sucedió el día después de que se internaran dentro. Flores de diversos colores han aparecido en todos lados, como si hubiesen caído del cielo. Algunos de los científicos en el grupo de investigación, al igual que algunos de los guardias que protegen el laboratorio, han comenzado a presentar síntomas de alguna extraña enfermedad. Los síntomas van desde piel quebradiza, hasta la extraña obsesión de querer quedarse bajo el sol con la boca abierta. Sobre el objetivo, no hemos podido contactar con él, pero es 100% seguro que él sea la anomalía que está dentro de la niebla. Terminé de leer sin saber qué hacer a continuación. Estaba completamente solo, pudiendo verlo todo y nada a la vez. El viento me empujaba mientras la niebla me abrazaba, a la vez que escuchaba una voz. Avanza, Chris. Sin embargo, no quería hacer lo que decía. Tenía miedo. Debido a lo que sucedió con Roy, sabía que no había forma de salir de este lugar. En cuanto apretara el botón, me pasaría algo. Si volvía atrás, alguna cosa extraña podría acabarme. Y si me quedaba aquí, la radiación terminaría por convertirme en un árbol o un monstruo. No tengas miedo. Todavía hay una salida para acabar con todo y ser libre. ¿Cuál salida? Respondí a la voz sin saber si podía escucharme. Sentí una mano sobre mi hombro y al girar la cabeza volví a ver a esa mujer que estaba en la cueva. Su cuerpo parecía estar hecho de luz y colores, apenas pudiendo distinguir rasgos y detalles de su cara y su pelo. Somos los únicos que podemos traer de vuelta a Connor, pero te necesito. Ella dijo a la vez que comenzaba a avanzar. Y por alguna extraña razón la seguí. ¿Quién es Connor? Él es parte de nosotros. ¿Nosotros? Una vez fuimos 2 personas. Ambos sufríamos mucho. Yo por mi padre y él por la soledad. Cuando perdió todo y tuvo que sacrificarse para evitar la peor catástrofe posible, el dolor lo invadió. Gracias a ese extraño artefacto que destruyó antes de morir, nos convertimos en un ser único, con el poder de hacer casi cualquier cosa posible. Connor fue consciente de eso inmediatamente. Salvó a sus amigos, pero se perdió a sí mismo en el dolor cuando intentó salvar a sus padres. La mujer levantó la mano e hizo un movimiento para crear un camino recto y despejado de la niebla. En él se podían ver pequeños árboles con flores que salían de cada parte de ellos. Algunos de estos árboles casi tenían apariencia humana. Al final del camino solo se podía ver una luz. La mujer continuó avanzando y al igual que antes la seguí. Seguro ya te preguntaste por qué no hago esto sola. La respuesta es que no puedo. Por separado no podemos hacer mucho. Mientras caminábamos hacia la luz, vi los árboles más de cerca. Estos parecían tener pequeños espasmos. También noté aquellas pequeñas caras ocultas entre sus copas. Connor es la parte fundamental de ambos. Tengo que recuperarlo. De lo contrario, seguirán enviando a más gente aquí y habrán más inocentes afectados. Y eso continuará hasta que por fin logren capturarnos. Nos detuvimos una vez que estuvimos frente a la luz. Debes entrar. Ya que yo no puedo, Connor está ahí. ¿Qué se supone que tengo que hacer cuando lo vea? Pregunté.
Apretar el botón no es una de las cosas que debas hacer. Es solo un arma para neutralizar a su objetivo que utiliza al portador como suministro. Si lo haces morirás y ellos vendrán por Connor. Pero entonces, ¿qué debo hacer? Lo sabrás cuando sea el momento. Ella dijo, luego de lo cual el viento me empujó hacia la luz atravesándola, encontrándome así en un mundo blanco casi vacío, a excepción de una casa. ¿Dónde se supone que estoy? Me pregunté a la vez que me acercaba a esa casa. Escuché voces que venían desde dentro. Hijo, ¿qué te parece? Dijo algún hombre en la casa. Wow, me gusta, papá. Mamá podrá ver las estrellas con nosotros desde su habitación. La voz de un pequeño niño acompañó. Me moví hacia la entrada de la casa, con un extraño sentimiento al acercarme a la puerta. Sostuve la perilla, quedándome inmóvil por un momento, dándome el tiempo de escuchar las risas de una familia feliz. Era nostálgico el pensar que nunca pude tener nada parecido. Abrí la puerta despacio, evitando hacer algún ruido. Ahora que mamá está sana, todos juntos podremos ir a una excursión en la montaña. Cariño, no estás siendo muy entusiasta. Escuchaba la conversación familiar mientras caminaba en su dirección. Papá, ¿y podemos adoptar un perro? ¿Y el perro puede ir con nosotros? Claro que sí, hijo. Entré en la cocina, viendo a la familia feliz comer juntos en la mesa. Padre, madre e hijo, todos sentados frente a sus platos, y todavía no se habían percatado de mi presencia. Disculpen, dije sin saber qué estaba haciendo. El padre de la familia volteó hacia mí, quedando ambos mirándonos fijamente. Yo conocía a este hombre. ¿Hermano? Dije al reconocer el rostro de mi hermano mayor. ¿No estabas en la cárcel? Él dijo. ¿Quién eres? Exclamó el niño al otro lado de la mesa. Oh, por Dios, Chris, pensamos que jamás volveríamos a verte. Dijo la esposa de mi hermano. ¿Quién es él, mamá? Preguntó el niño a su madre. Connor, él es tu tío, Chris. Mi hermano se levantó de su asiento y corrió a abrazarme. ¿Cómo es posible que estés aquí, hermano? ¿Acaso reconocieron el error? ¿O tu abogado pudo demostrar las pruebas de que eras inocente? Este sentimiento me estaba comiendo por dentro. Nada de eso de él. Dije con tristeza, recordando la realidad al hacer sus brazos a un lado de mi cuerpo, para luego preguntar. ¿No? ¿Ustedes no estaban muertos? Dejé salir de mi boca. Los ojos de mi hermano se abrieron como platos, y cualquier rasgo de expresión en su cara desapareció para luego mirar sus manos y negar con la cabeza en silencio. ¡No! ¿Qué estás haciendo? Gritó el pequeño Connor. Muertos, 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 muertos. Mi cuñada repetía varias veces como si fuese una grabadora descompuesta. Volví a recordar el por qué estaba aquí mientras veía al pequeño Connor llorar y correr para abrazar a sus padres, los cuales se habían congelado repitiendo aquellas acciones una y otra vez. Connor, dije mirándolo mientras él abrazaba las piernas de su padre. Ahora entiendo lo que había ocurrido. Él se había quedado encerrado en su propia burbuja, en su propia realidad, para no seguir sufriendo tanto. Yo ya había superado estas cosas. Cuando lo pierdes todo, ya no tienes nada por lo cual lamentarte. Aún más cuando cada día de tu vida está contado.
Había dejado de aferrarme al mundo porque creí que ya no había nada más esperándome afuera de la cárcel. Connor nació y no pude conocerlo. Incluso me negaron las visitas debido a la gravedad de mi juicio. Solo me enteré de los fallecimientos de Dale y Angeli, porque la idea de hacerme sufrir aún más parecía fascinarle a Warrens McGee. No le bastó con haberme inculpado por sus delitos, también me quitó las esperanzas. Después de eso dejé de luchar en prisión. Me había resignado a que estaba solo en el mundo, aún sin saber que había quedado alguien afuera que me necesitaba. Y viéndolo ahora, me doy cuenta de que él había sufrido tanto como yo, en su soledad. Connor, tienes que dejarlos ir, dije. No, ¿por qué lo hiciste? Dijo mientras lloraba. Soltó las piernas de su padre y corrió escaleras arriba. Fui tras él, viéndolo entrar en su habitación. Entré y vi cómo las sábanas de la cama se movían a la vez que él terminaba de esconderse debajo de la misma. Inevitablemente vi toda la habitación, notando el hermoso telescopio al lado de la ventana y los varios dibujos en las paredes. Peces de colores, ángeles, incluso una cascada sin fin ni comienzo. Todo estaba aquí. Vete, no quiero que estés aquí, Connor dijo. Tenía que abrir mi corazón si quería hacerlo entrar en razón. Connor, sé que el mundo es cruel y aterrador. A veces caemos en un pozo de tristeza de donde parece que nunca saldremos. Y por esa misma razón las cosas se ven tan hermosas cuando somos niños. Todos a los que queremos están ahí. Todo parece estar bien y eso pareciera ser perfecto. Pero no es así, Connor. La vida no es perfecta. Nunca lo ha sido. Solo es el tiempo en el que escogemos cómo vivir. Puedes hacerlo siendo infeliz hasta el final, o tratar de disfrutar al máximo cada uno de estos días con las personas que te hacen feliz y que te rodean. El dolor y las adversidades estarán ahí, pero solo dolerán y durarán el tiempo que tú quieras que duren. Pero no tengo a nadie, Connor dijo, ahora saliendo de la cama con los ojos llorosos. Le di una pequeña sonrisa. Ahí afuera hay alguien esperándote, que puso todo lo que está a su disposición para ayudarte. Y bueno, yo soy tu familia, aunque tu padre y yo tengamos un padre distinto. Connor sonrió, caminó hacia mí y me abrazó. Yo le devolví el abrazo. Te prometo que siempre podrás contar conmigo. El pequeño Connor empezó a irradiar luz a la vez que su cuerpo cambiaba y crecía. La habitación junto con la casa empezaban a desaparecer, convirtiéndose en polvo en el aire. Segundos después volvimos a estar en la isla. No muy lejos de nosotros había una niña hecha de luz. Por su peculiar forma, solo pude deducir que ella era aquella mujer. Connor me soltó, no sin antes sonreírme, para luego voltear en su dirección. Ambos avanzaron uno hacia el otro, y en cuanto estuvieron de frente, un gran destello de luz apareció cegándome, luego del cual ambos desaparecieron, quedando ahora un ser que parecía estar hecho de galaxias. Al momento siguiente, estaba en la casa de mi hermano, su hermosa casa en la colina. No recuerdo nada más que eso. Gracias por su ayuda, Chris. No es nada, señorita... Catherine. Perdí la comunicación con los amigos de Connor después de ese día. Ha pasado tiempo desde lo ocurrido, y solo una cosa hace eco en mi cabeza desde entonces.
Todos ustedes van a morir. El día del Ragnarok, todos se van a pudrir en el infierno. Si te ha gustado el video, puedes ayudar al canal suscribiéndote, dando un like o dejando un comentario. Recuerda activar la campanita para mantenerte al tanto de todas mis actualizaciones. Soy tu guía en la oscuridad, el caballero negro que porta la máscara de humo.